dime una cosa, en tantos años de estudio de diferentes Biblias y todo, platícame cosas curiosas que has encontrado o cosas que te han sucedido, 3, 4, algunas cositas que nos quieras decir sobre lo que has encontrado brevemente, así, pequeños detalles que nos podamos ir diciendo. Bueno, lo primero que llama la atención y no puede uno pasarlo por alto es descubrir que actualmente con el cotejo que se hacen de tantos manuscritos bíblicos, pues sí hay variantes, ¿no? Pero que estas variantes nunca comprometen lo esencial del texto bíblico. Por ejemplo, si tú comparas la versión Septuaginta que mencionaba hace rato, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y la comparas con el texto hebreo, la versión del profeta Jeremías es más corta que la versión del texto hebreo. Obviamente esto no te lo explica la misma Biblia, pero ahí está. Está más corto escrito que todo lo que vio en la versión. Pero, ¿por qué? Bueno, porque esto nos habla de que en esa etapa de la transmisión del texto no se había enriquecido con otros manuscritos, ¿sí? Pero digamos, ahí está el testimonio, ahí está la prueba de cómo la versión es más corta, no es exactamente igual, porque a veces uno tiene la idea de que todos los manuscritos... ¿Qué le quitaron? O que le añadieron. Exacto. ¿Pero qué le quitaron o qué le añadieron? ¿Cuál Bueno, es la parte? Nada que comprometa lo esencial, porque hay que tomar en cuenta que Jeremías, como los otros profetas, son colecciones de sus predicaciones. Claro. ¿Sí? Pero lo esencial ahí está, que eso es lo que no nos debe preocupar. Oye, ¿cuál ha sido la Biblia más extraña que te has encontrado en este peregrinar buscando Biblias y encontrando Biblias y haciendo exposiciones de Biblias? Y ahorita además que se celebra el mes de la Biblia y 500 años de la Biblia, de una Biblia muy en especial. ¿Cuál ha sido la Biblia más extraña o más que más te ha llamado la atención? Porque pues hay muchas, ¿no? Pues son muchas. Mira, digamos, ahorita me acaban de regalar un evangelio de Mateo en Yiddish. Ese es el que justo te iba a platicar, que alguien lo encontró en la calle y me platicó de él. Y entonces, cuando me lo dieron, pues yo no sabía que existiera una versión del evangelio de Mateo en esa lengua judeo-alemana. Porque una lengua en Yiddish, el evangelio cuando ni siquiera es judío. ¿Por qué? Ahora, tal vez porque Mateo, de los 4 evangelistas, es un judío que les escribe a judíos, primordialmente, porque de los 4 evangelistas tenemos a Marcos, que escribe a los gentiles romanos, a Lucas, que se dirige al mundo gentil, y digamos el más judío que escribe a judíos es Mateo, porque incluso su evangelio lo empieza con una genealogía de Jesús, ¿no? Entonces esto lo hace un texto muy interesante para un contexto judío. Pero cuando lo tuve en mis manos, pues esto me sorprende, ¿no? Que dices, bueno, es interesante. Pues curiosamente en Yiddish, o sea, es lo que menos pensarías encontrar en escrito en un idioma netamente judío. Exacto. O cuando tuve en mis manos una de las primeras ediciones que se imprimen en México, que por cierto estoy exhibiendo estos días en la dirección que te dejé, por si quieres darte una vuelta. Sí. Tengo ahí Biblias en hebreo, en griego, en ruso, en español, varias versiones. El primer texto de Erasmo, en griego, de la edición de 1519, creo que sería interesante que lo pudieras ver. Y por ejemplo, esa edición dice primera edición mexicana, 1831. Entonces, 1831 es la fecha en que se imprime. O sea, me imagino que si es mexicana de traer cada palabra, mejor no la queríamos ver, no, etcétera. Fíjate que tiene un gran mérito. Esta la editó Mariano Galván, que se hizo famoso por su calendario de Galván. Sí. Esta Biblia originalmente estaba en francés y él le pagó a un grupo de sacerdotes mexicanos para que la tradujera al español y dio como resultado esta Biblia, que viene a ser una paráfrasis, pero muy interesante. Son 25 tomos, originalmente yo tengo uno nada más, pero hay otra Biblia que el mismo año también se publica aquí en México y también dice primera edición mexicana 1831, nada más que una está escrita con G y la otra con J, ¿sí? Además. Pero lo interesante es que son, digamos, las primeras Biblias que se imprimen aquí en México. 1831 sería ese año de referencia. Antes lo que teníamos de Biblia nos llegaba de España, ¿no? Claro. Entonces, tener en tus manos un texto así original, pues es algo curioso, ¿no? Estas Biblias se pueden estudiar, se pueden revisar, todas estas que tienes, se pueden nada más ver. ¿Qué sucede con todas estas Biblias? ¿Qué has hecho con ellas? Digo, ya sé que algunas exhibiciones, pero ¿qué pasa con ellas? ¿Se pueden ver? ¿Hay gente que la esté revisando diciendo, sacando conclusiones de ellas? Claro, si al que le interese, pues puede hacerlo si la manipula correctamente. Hay que tener cuidado siempre con el texto. Siempre están a disposición de quien quiera verlas. Como tú lo acabas de decir, lo hago a través de exposiciones con diferentes temáticas, con un guión museográfico, sus fichas, para que la gente conozca la historia de esas versiones.
Pero en lo personal, claro, pues tiempo me falta, ¿no? Porque... Oye, ¿y nunca nadie te ha dicho por qué lo haces, para qué lo haces, qué sucede, o no es correcto, no es cierto lo que tú dices, no existe eso de los judíos, no es la historia? Claro, claro. ¿Qué ha sido así algún comentario que te han hecho, algunos comentarios que te han hecho que dices, caray, o sea, Sí. digo, yo ya te hice por ahí que me pregunté si tiene que ver la Biblia casi con los superhéroes, y Claro. si algún día tendremos nuestra Biblia con Flash y con Batman y Superman por ahí, ¿verdad? Bueno, tal vez te va a parecer extraño o no lo que te voy a decir, pero la primera pregunta o una pregunta muy recurrente es que si eso me deja dinero, ¿no? Que por qué no me dedico a otra cosa. Entonces, no es una actividad lucrativa, por supuesto, ¿no? Es una pasión, es un deseo, es una disposición de fe, de querer conocer más, como lo decíamos en un principio, uno de los textos más amados, más traducido, pero también más perseguido, polémico, y porque es un texto que nos sigue hablando hoy en día, independientemente de nuestro nivel cultural o preparación. Entonces, pues se constituye en una pasión, en algo que quieres hacer y que quieres difundir, porque sabes que además te va a aportar un beneficio no solo moral, sino espiritual, que no te va a defraudar. Oye, ¿y la Biblia se puede utilizar como un argumento político hoy en día que tanto se discute? ¿Se puede utilizar? Además el nombre dice testamento, pues como un testamento cuando lo traduces, es como el testamento que alguien deja para alguien, y cuando alguien deja un testamento es como que lo dijo o no importa. Se puede utilizar políticamente porque se dice, mucho se habla de la existencia de Israel, de Jerusalén, del pueblo judío en esos lados. Se puede utilizar como un argumento político y pararse, porque además, curiosamente, todavía jura sobre una Biblia en muchos países para ser el presidente o el elegido. Y cuando llega el momento de decir, es verdadero, y ahí dice, no, es que no. Entonces se podría utilizar y decir, oye, tú juraste sobre eso. Ahí dice que Abraham estuvo ahí, y que luego estuvo ahí Isaac, y luego estuvo ahí Jacob, y además es el primero, y el pueblo judío y Judá. Se podría utilizar como un argumento político, Claro. o no. Se puede, pero no se debe. Pero también, como hay una frase que dice que no uses un texto fuera de contexto como pretexto. Como cualquier otro texto, se puede hacer eso con la Biblia. Puedes tú decir lo que quieras, ¿no? Si conoces algunos pasajes, tienes cierta habilidad retórica, bueno, pues hasta el mismo diablo habla en la Biblia, ¿no? Y no, eso no quiere decir que la esté citando correctamente. Claro. Pero sí, no falta quien quiera usar algún argumento bíblico o decir que ha leído la Biblia, ¿no? Como parte de su hacer. Exactamente, justo lo último que te iba a preguntar es eso. ¿Qué opinas de los que normalmente hay muchos que se voltean y le dices algo y te dicen, es que en la Biblia, capítulo 25, versículo 28 de Deuteronomio 44, dice, y te leen un pedacito, que es como hablar de sacar de contexto algo, o utilizar el contexto de una frase para argumentar algo, cuando además pues, tienes que leer el contexto de todo lo que sucedía. Todo. ¿Qué opinas de eso cuando alguien se voltea y te dice, justamente en este versículo, o sea, que además puede ni ser cierto, pero suena muy bonito cuando lo dices, claro, sí, pero aunque sea cierto, es como utilizarlo en un contexto, decir, y Dios dijo por esto y por eso lo tienes que hacer, porque así dice y tú, espérate, pero en la parte de atrás dice, o en la otra te dice, no, debes agarrar el capítulo tal para ver que lo que dijo en el otro capítulo no. Entonces de repente entras a... Sí, no, mira, no estoy de acuerdo, por supuesto. Es como si a ti te duele la cabeza y alguien te quiere recetar un mejoral, ¿no? Y ya con eso te va, cuando tu problema podría ser más profundo. Es andar como recetando mejorales, ¿no? Como pensando que la Biblia es un libro mágico, que si tú lees un texto y lo repites 100 veces, o ya lo conoces, por eso se resuelve tu problema, ¿no? La Biblia te enfrenta a decisiones, ¿no? Y muchas cosas no van a suceder si no tomas la decisión. Entonces no basta que alguien te diga tal pasaje, tal texto, puede quedar nada más en un argumento que no pasa de lo doctrinal, ¿no? O que no pasa de un dogma religioso y que no va a surtir ningún efecto. Yo creo que cuando alguien no está abierto al diálogo, a la discusión, a la reflexión, porque hasta hay gente que te dice, es que la Biblia no se discute. ¿Cómo no? Pues tenemos siglos de discusión. Claro, si no existiría el Talmud. La historia de la Biblia es también la historia de su interpretación, de su reflexión, de su discusión. Y yo le temo más a aquel que te receta el texto que a aquel que te dice vamos a hablar o vamos a meditar o a reflexionar acerca de este pasaje. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿No? Eso te da otra posibilidad y la otra postura es muy dogmática, ¿no? Muy vertical, de decir es esto y no hay nada, no hay porque así hacer, dice, ¿no? Oye, pero además dicen que la Biblia es un libro que predice el futuro. Para terminar, y veamos el futuro. Dicen que predice el futuro, que si tú lo lees y lees entre líneas, y además es parte del estudio
unos de la Kabbalah, muy de moda hoy en día, que es el estudio y buscarle, y aparte otros estudios que buscan frases y leyendas, y que se han metido hasta en los códices a decir, si revisas a izquierda, derecha y le buscas y encuentras la letra, es más, hace poco hubo los códigos Da Vinci, el código secreto, ¿no? El código secreto, que le empiezas a buscar y puedes encontrar, es que en la primera frase decía A y la octava frase dice la B, y si juntas, pues ya dice A, B, y por ahí dice que el América es el mejor equipo del mundo, ¿es real todo esto? No. ¿Existe esto en la Biblia? No, ¿O es simplemente como que alguien que le quiere encontrar todavía más? Claro, yo de entrada le diría, a lo mejor hasta con un tono un tanto escéptico, para hacerle ver su error. Bueno, ¿y qué manuscritos estás usando para hacer eso? ¿No? Claro. Si yo tengo 3 manuscritos del libro de Isaías, no son exactamente iguales, ¿no? ¿Cuál usarías para supuestamente Supuestamente todos los que están escritos en hebreo, la Torah, están todos iguales. Pero pasan por alto que hay, atrás de eso hay muchos manuscritos que tienen diferencias, ¿sí? Ahora, no, insisto, no es un libro mágico, ¿no? Es un libro que te invita a tomar postura, a tomar decisiones. Eso de los... Sea la Torah, sea la Biblia, sea el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Ahora, tú hablas del vaticinio. La Biblia no es un libro que te da elementos para vaticinar. Es curioso, confundimos profecía con vaticinio. Si leemos con cuidado los profetas de Israel, los profetas escritores como Isaías, Jeremías, ellos hablan más del pasado al presente donde ellos se ubican para decirte qué decisiones debes tomar para el futuro inmediato. Poco te hablan del futuro. Pero te dan leyes para que tu futuro sea mejor. Ah, claro, pero insisto, no confundir vaticinar con profetizar. O sea, el verdadero profeta en la Biblia te habla más del pasado para que no cometas los errores que cometieron tus antepasados, no los repitas y no sufras las mismas consecuencias, que fue el caso, por ejemplo, de Jeremías, que le dice a Israel, no cometas el error que cometió tu hermana Israel, el reino del norte, que le dio la espalda a Dios, Asiria los conquista, nunca más regresaron a su tierra, te va a pasar lo mismo, y le sucedió, nada más que con la diferencia de que Dios los regresa a su tierra. Pero le está dando el pasado, para iluminar su presente y tomar decisiones correctas en el futuro. ¿Podremos decir entonces que la Biblia es un manual de vida? Podríamos verlo así también, como un manual de vida, como un manual o un libro que te da principios que si tú no los ejecutas, como en lo que he insistido, si no tomas las decisiones, si no lo crees, no vas a ver resultados. O sea, no es un libro mágico, no es un libro de que si yo lo digo varias veces, o lo digo de tal manera, o lo digo así, surte efecto. Pero si le sigo sus preceptos... Claro, los seres humanos somos seres humanos de decisiones. Y la Biblia no tiene por qué ser diferente. Siempre nos va a confrontar a una decisión. Y la pregunta más difícil, a lo mejor, teniendo tanto, ¿con qué frase de la Biblia te quedarías? Digo, existen grandes leyendas del pueblo judío sobre varias frases de la Biblia, pero tú, ¿con qué frase o frases de la Biblia te quedarías para tu vida? Yo creo que lo que resume la Torah, y que lo dijo también Yeshua, Jesús, que la ley se reduce a 2 grandes mandamientos. El amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Si la lectura de la Escritura no te lleva a amar más a Dios y a tu prójimo, algo está mal. Si leerla te lleva a odiarlo o a alejarte de Dios, el problema es grave. Entonces yo creo que lo que reduce, lo que resume la Escritura es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso yo me quedaría con esos 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Pues terminemos, como dice Tupín, con un shalom. Con un shalom. Gracias. Toda rabá.